¿Qué es una buena clase? Aquí, en este video del canal de docentes para el día a día en la escuela. Y no te olvides de suscribirte y tocar la campanita, así te enterás cada vez que subimos un nuevo video. Una buena pizza, un buen partido de fútbol, un buen auto, una buena tela, un buen día, un buen concierto, un buen paseo, una buena persona, una buena operación quirúrgica, un buen programa de inteligencia artificial. Para definir en cada caso qué es lo que lo hacen bueno, hay una serie de criterios. En algunos casos los criterios pueden ser más o menos imprecisos o subjetivos, como por ejemplo, ¿qué es un buen día o una buena persona? Tema de controversia de café. En otros casos los criterios son exhaustivos y objetivos, como en el caso de la operación quirúrgica o el programa de inteligencia artificial. ¿Y qué sería una buena clase? ¿Existen criterios exhaustivos y objetivos que podamos establecer para poder caracterizarla? ¿Cuáles serían esos criterios? En principio, y lo que digo es una obviedad, una clase es buena cuando los alumnos aprenden. Y aunque no existe una buena clase, sino en todo caso distintas alternativas de buenas clases, voy a tratar aquí de enumerar algunos de los criterios que los especialistas sugieren considerar para planificar, conducir y reconocer buenas clases. En principio, una clase es parte de una secuencia, la unidad didáctica, que a su vez forma parte de una unidad mayor que es el programa, que surge en base al diseño curricular. Se trata de una secuencia de tareas organizadas como proceso alrededor de un eje de contenidos prescripto curricularmente, que materializan una intención de enseñanza, es decir, de propósitos, en un espacio y tiempo determinados, en un contexto específico de aula, de escuela, de comunidad. Me interesa destacar que más allá de las intenciones, los propósitos, las planificaciones, las actividades pensadas y propuestas a los alumnos, nada puede pensarse si no es considerando el contexto en el que enseñamos. ¿Quiénes son los estudiantes? ¿De dónde vienen? ¿Qué estuvieron haciendo antes de empezar la clase? ¿Qué van a hacer después? ¿Qué hora del día es? ¿Cuál es el ánimo o clima general? ¿En qué institución trabajamos? ¿En qué contexto social y cultural? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Con qué recursos contamos? Etcétera. Un primer criterio consiste en que la clase, desde su planificación, debe plasmar en acto, en la práctica concreta, la coherencia entre propósitos, contenidos y estrategias generales establecidos en la unidad didáctica. Esta relación es epistemológica, es decir, relacionada con los contenidos de la disciplina, por ejemplo, las vinculaciones que se establecen entre los conceptos o la pertinencia con que son abordados. Y también es didáctica, es decir, en función de lo que se pone en juego desde el punto de vista de la enseñanza. Por ejemplo, propuestas de tarea que tienden al diagnóstico, a la recuperación de saberes previos, al desarrollo de técnicas, a la presentación de problemas o proyectos, a la aplicación o ejercitación, a la sistematización y puesta en común, a la evaluación, etc. En este sentido, cada clase debe relacionarse con la anterior y la posterior, y esa vinculación debe evidenciarse en la clase misma, por ejemplo, al comenzar recuperando aspectos de lo ocurrido en la anterior y al final anticipando desafíos pendientes que deberán ser retomados en la próxima. Un papel fundamental, papel al que muchas veces no se le presta suficiente atención, lo cumplen las consignas. La consigna es la prescripción o instrucción que enuncia e indica al docente para que los alumnos lleven a cabo determinadas actividades. Implican varios aspectos. Uno es el relacionado con los contenidos a enseñar, otro con la secuencia de la clase, el momento en que se imparte. Pero está también el aspecto comunicativo, la consigna tiene que ser clara, y ello implica no solo que debe ser bien interpretada, sino que los alumnos tienen que poder comprender cuál es el sentido y la función de aquello que se les pide que hagan.
Muchas consignas son confusas, dan lugar a interpretaciones disímiles y a veces los estudiantes no saben por qué tienen que hacer lo que se les pide. Entonces le dan un sentido que pueden, lo cual puede transformarse en un obstáculo para el aprendizaje. Todos tenemos en nuestra experiencia casos de consignas fallidas, lo cual genera mucha frustración porque los resultados no son los esperados. A propósito de esto, hay un breve cuento de Eduardo Galeano que me gusta mucho. Resulta que había un cuartel donde todos los días se daba la instrucción, la consigna de montar guardia al lado de un banco de esos para sentarse. Así durante años. Nadie sabía por qué había que custodiar objeto tan poco valioso. Galeano no lo dice, pero imagino que entre rumores seguramente se conjeturaban las más disparatadas hipótesis, vaya uno a saber. La cuestión es que un día un coronel o alguien así decidió averiguar y descubrió que años antes habían pintado el banco y la guardia solo estaba ahí para que nadie se sentara mientras la pintura estaba fresca. Pero con los años, claro, todos habían olvidado el propósito que obviamente ya había perdido sentido. A veces los alumnos se sienten como los soldados de ese regimiento, que hacen cosas que se les piden que hagan sin saber para qué. Entonces, imaginan, suponen. Esto viene a cuenta porque en la clase hay una experiencia de interacción institucionalizada, donde alumnos y docentes cumplen con sus respectivos roles. El docente espera algo de los alumnos y los alumnos tratan de interpretar qué es eso que el docente espera de ellos. Cuando las expectativas no están explicitadas claramente o se imparten consignas estereotipadas, puede que los alumnos se preocupen más por cumplir debidamente con lo que suponen es el rol de alumnos que por aprender. Es lo que se da en llamar el oficio de ser alumno. Hay una experiencia muy conocida por los didactas y docentes de matemáticas que se dio en llamar la edad del capitán. Un viejo problema que decía más o menos así: si en un barco viajan 26 ovejas, 10 caballos y 4 cerdos, ¿cuántos años tiene el capitán? Algunos contestaron que 40, resultado que obtenían sumando las cifras, suponiendo que en todo problema que se les presenta siempre se trata, al fin de cuentas, de considerar todas las cifras que aparecen enunciadas. Los chicos que respondieron así no eran tontos, simplemente aplicaron un principio del oficio de ser alumno que habían aprendido en su escolaridad. Existen muchos modelos de clase, modelos que se fueron forjando en base a las concepciones pedagógicas y didácticas de las distintas épocas y en función de los contenidos a enseñar. Quizás no podamos afirmar que un modelo es pertinente para todos los casos y tal vez algunos que desechamos sean útiles en algunas circunstancias. Uno es el de la famosa clase magistral. Como sabemos, en este modelo el docente expone su saber a un auditorio que escucha atentamente y aparentemente pasivo. Sin embargo, una buena exposición, conceptualmente sólida y llevada adelante por un expositor con cierto carisma, es capaz de conmover cognitiva y emocionalmente a sus interlocutores. Otro de los modelos tradicionalmente más difundidos responde a lo que Hans Haebli llamó mayéutica tradicional. Es un modelo, digamos, intuitivo. Si bien los alumnos participan y en este sentido se diferencia de la clase magistral, el docente conduce al alumno mediante preguntas hacia un final que solo él conoce. Su fundamento es la psicología y la epistemología sensual empirista. Es una enseñanza intuitiva y práctica que debe comenzar por la observación de los objetos familiares del alumno para elevarse después a la idea abstracta, a la comparación, la generalización y el razonamiento. Un tercer modelo avanzó en la idea de que es imprescindible la participación activa del alumno. Esta participación garantiza el compromiso emocional e intelectual y por efecto el aprendizaje. Sin embargo, debemos preguntarnos qué implica esa participación, qué es lo que le pedimos que hagan y para qué. No sea cosa que creamos que hacer cosas lleva de por sí al aprendizaje. Este modelo se perfeccionó a partir de una concepción tecnológica de la enseñanza, con la idea de que con la aplicación de técnicas y procedimientos estandarizados precisos se logran los objetivos buscados. Pero este modelo también entró en crisis. En primer lugar, porque los alumnos no se comportan previsiblemente como las piezas de una máquina. Y por otra parte, las clases se volvieron muy estructuradas
y si el docente no es capaz de leer situacionalmente los emergentes, lo invade la zozobra y la incertidumbre, temeroso que su clase terminase concluyendo en cualquier parte menos aquel destino que había programado. Entonces surgieron las alternativas que no solo propician la participación en actividad de los alumnos, sino que el derrotero mismo de cada clase está determinado centralmente por los intereses de los alumnos. Son modelos centrados en la presentación de problemas o en el diseño e implementación de proyectos. Estos modelos son muy propiciatorios del aprendizaje y la autonomía, pero pueden generar ansiedad en los docentes y en las instituciones y la comunidad educativa. Al fin de cuentas, si son los intereses de los alumnos los que determinan la hoja de ruta, el problema es cómo lograr que el camino elegido conduzca al destino que pretendemos que los estudiantes lleguen. Hay interesantes experiencias en distintos países. Lo que tenemos que tener en claro, más allá de los modelos, es que es necesario hacer un plan, establecer una hoja de ruta, pero estar abierto a desplazamientos y a explorar nuevos caminos si así lo pide la situación. Y que no hay aprendizaje significativo sin compromiso emocional e intelectual de los alumnos. Que no implica los mismos desafíos un contenido matemático que uno de historia. Es decir, que el contenido condiciona fuertemente el modo de planificar y conducir una clase. Y que aún dentro de un mismo campo de conocimientos, los saberes y conocimientos a enseñar son de muy diversa índole. Que el docente, en tanto profesional, es el único capacitado para interpretar las condiciones de producción de una clase y, por lo tanto, para decidir qué estrategias implementar para lograr lo que se propone. Que una clase incluye a todos los estudiantes, todos deben aprender. En una buena clase, la información no es un fin en sí mismo, sino un insumo, aquel que es necesario para resolver problemas, diseñar o llevar a cabo proyectos, comprender una situación, identificar fenómenos o hechos. Que una buena clase implica propiciar la reflexión de los alumnos a partir de preguntas, problemas, desafíos, información que permita que desplieguen sus saberes y conocimientos previos. Es decir, los que tiene disponibles al comenzar la clase. Que una buena clase tiene que tener un cierre, una síntesis, la recuperación de lo trabajado como modo de generar metacognitivamente una conciencia acerca del recorrido. Lo resuelto y lo que queda por resolver es una instancia que deja planteada una expectativa para la clase siguiente. Que en una buena clase las preguntas, inquietudes, dudas no se producen sino a partir de un trastocamiento emocional e intelectual. Lo que podemos hacer como docentes no es inducir las preguntas, sino crear las condiciones para que surjan. Que en una buena clase se propicia que los alumnos reflexionen acerca de lo que hacen, intercambien ideas con sus pares, fundamenten lo que opinan, muestren evidencias. Que los estudiantes disfruten, se entusiasmen, aun cuando aprender implica también frustración. Que en una buena clase el docente interviene propiciando siempre, aun cuando marca un error en una respuesta de un estudiante, lo hace valorando el trabajo y alentando a la búsqueda de nuevas opciones. Formula consignas claras y explicita su encuadre en el contexto de la clase y la unidad didáctica. Promueve que las ideas, saberes e hipótesis de los alumnos se pongan en juego en el tratamiento del tema de clase. Presenta argumentos que contrastan con los esgrimidos por uno o más alumnos. Prescribe y o promueve la interacción entre pares. Elabora o contribuye a la elaboración de una síntesis. Colabora con los alumnos en la explicitación de sus ideas o argumentos. Muestra procedimientos. Contribuye a la problematización y elaboración de preguntas por parte de los alumnos, controla las operaciones que llevan adelante, formula preguntas significativas desde el punto de vista de los contenidos que está enseñando y del proceso de reflexión llevado a cabo por los alumnos, atiende la diversidad e individualidad, dirige la puesta en común, chequea el clima de clase, decide el uso de los recursos según las instancias programadas y los emergentes. No hay uno sino muchas alternativas posibles de buenas clases. Cada uno sabrá elegir por la que considere la mejor opción para sus estudiantes. Espero que este breve video les sirva. Les dejo aquí alguna bibliografía complementaria para profundizar. Esto fue el canal de YouTube de Docentes para el Día a Día en la Escuela. Si te pareció útil, recomendanos. Hasta el próximo video.